Ok, bueno, vamos a empezar con el ponente Mario Ortega Olivares, perdón. Sí, así es. Bueno, muy bien. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos y qué bueno que nos encontramos aquí. Agradezco la invitación. Comparto mi pantalla. ¿Me podrían retroalimentar para decirme si ya la están viendo? Sí, ya aparece. Perfecto. Muy bien. Pues la danza azteca Tonantzin de Santiago Zapotitlán. Los inicios de la danza de conquista se rastrean hasta el año de 1531 en las Hermandades de la Santa Cruz en Querétaro y en Guanajuato. Se tiene referencia desde 1876 sobre la presencia de la danza en la Ciudad de México. La tradición mexicanista fue refundada en el Bajío por el capitán real Gabriel Osorio Ávila en 1936. En las danzas de concheros participan familias ampliadas, desde los abuelos a los nietos, incluyendo a los compadres. La sucesión de la jefatura de la danza, así como la jerarquía interna de los grupos, obedece a las relaciones de parentesco familiar. Don Agustín Jiménez es el capitán de la danza azteca Tonantzin en Santiago Zapotitlán, Tláhuac, Ciudad de México. El grupo ya cumplió más de un siglo de existencia, pues su padre, don Juan Jiménez Castañeda, fundó la danza en 1901. Según relata don Agustín, esa herencia cultural viene desde los tiempos de los aztecas, pues se ha ido transmitiendo de padres a hijos. En Zapotitlán existen 3 grupos de danzantes que derivan del mismo tronco familiar. La danza de don Agustín, la de su hija Charo, y otra integrada por sus 2 sobrinos y su cuñada, conocida como la de los hermanos Jiménez. Don Juan Jiménez, padre de don Agustín, ya bailaba la danza azteca 10 años antes de que se fuera fundado su grupo en el año de 1901. Los grupos de concheros le otorgaron en el adoratorio de Chalma el cargo de general al abuelo, que tiene la mayor jerarquía de toda nuestra república. Responsabilidad que cumplió hasta el año de 1958, cuando falleció. En el cuartel general u oratorio, donde el capitán tiene su virgen o santito, se celebra un prolongado ritual de velación. Durante toda la noche se cantan alabanzas a la Virgen de Guadalupe y a los santos patrones, Santiago y Santa Ana. A la velación asisten los capitanes de otras danzas, con sus respectivos familiares y demás integrantes, quienes son saludados con mucho respeto y atención a sus jerarquías, y se les honra como compadritos. Ellos contestan en coro: Él es Dios, ratificando su conformidad cristiana. Según me comentaron, los nuevos grupos de danzantes conformados por personas urbanas, ya no, como los que bailan en el Zócalo, ya no realizan velaciones, porque ya no son grupos familiares herederos de la tradición. Juan Jiménez fue el encargado de introducir la danza de concheros en el pueblo de Santiago Zapotitlán, Ciudad de México, en 1902. Como jefe de la danza, inculcó a sus hijos, Agustín y Hermilo, el gusto por la danza. Este último fue reconocido con el grado de capitán general. Con su grupo viajó a diversos lugares de la República, como Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, etc. En 1989, antes de su fallecimiento, recibió un homenaje nacional por su trayectoria. La danza azteca llegó a Zapotitlán hace un siglo procedente de Xochimilco, como nos relata la etnóloga Anáhuac, la directora del Museo de Xochimilco. La danza azteca llegó a Zapotitlán entonces hace un siglo. En su ritual destaca el simbolismo de los 4 rumbos del Semanahuatli o el Quincuse. Según la leyenda de la danza de concheros, surge de la aparición en Querétaro del apóstol Santiago en el Cerro de San Gremal, el cual ocurrió
en medio de una cruenta batalla entre indios conversos y chichimecas. Cuando charlaba con el capitán Agustín Jiménez, manifestó su molestia porque les llamé concheros. Subrayó que la suya es una danza azteca, como lo indica su nombre en el estandarte. Don Agustín se considera un fiel seguidor de la tradición de la que es heredero. A decir, la mexicanidad es otra cosa. En la actualidad, el fuego nuevo se enciende en el pueblo dentro de la fiesta de luces y música del 2 de febrero, Día de la Candelaria, para conmemorar el Año Nuevo Mesoamericano. El lugar tradicional de la ceremonia había sido el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, pero a decir del capitán Agustín, como las autoridades de dicha delegación nos hacían de menos frente a la televisión, pues mejor nos las trajimos a nuestro pueblo, a Zapotitlán. La danza de Doña Enedina. Como los más de 50 elementos que integran la danza de Doña Enedina y sus dos hijos mayores son insuficientes por la magnitud de la fiesta de luces y música, invitan a capitanes de otros grupos que cubren sus gastos de viaje. Pero el par de hijos telefonistas de Doña Enedina ofrecen 2 veces al año comida y hospedaje a más de 250 danzantes. Al iniciar su ritual, cada uno de los 3 grupos de las danzas aztecas del pueblo saluda a los 4 rumbos del cosmos. Por ejemplo, los seguidores del capitán mayor de conquista, don Agustín Jiménez, entonan este canto de permiso. Que vivan las ánimas conquistadoras de los 4 vientos, que viva también el señor Santiago, que fue conquistador de los 4 vientos. En esta estrofa, la alabanza reconoce que el señor Santiago es el conquistador de los 4 vientos del cosmos, en alusión a un quincunce. Los Jiménez y sus danzantes forman un círculo para iniciar su danza. Al centro del mismo se coloca un sahumador sobre un paliacate rojo para quemar copal sobre carbón. La sahumadora lo levanta para saludar a los 4 rumbos y al cielo, y después lo regresa al centro. Al terminar la danza, repite el ritual cantando tierra, agua, viento y fuego, que son los 4 puntos cardinales, según explica José Jiménez. Durante la danza, el pie lo tienes que mover a los 4 puntos cardinales. Es el símbolo del movimiento de la tierra, el movimiento de los astros. Cuando los danzantes se ponen en círculo, están representando el universo y cada uno de los danzantes está haciendo un símil, una copia del universo. Los giros son los giros de los mismos planetas. La ceremonia de velación se realiza en la campilla o cuartel de la danza de Tonatzin, Guadalupe. El capitán Agustín enciende ceras sobre el suelo para formar una X. En el caso de la danza de los hermanos Jiménez, su señora madre, quien es la jefa del oratorio, empieza a recortar ramilletes de flores para adornar bastones. El capitán de la danza anfitriona va agradeciendo a cada uno de los capitanes de las danzas invitadas por su asistencia, siguiendo un estricto orden jerárquico. El capitán de la danza anfitriona va agradeciendo a cada uno de los capitanes de las danzas invitadas por su asistencia, siguiendo un estricto orden jerárquico. Después de cada saludo, todas las comadritas y todos los compadritos danzantes responden, Él es Dios, para remarcar la conformidad de su danza con la religión católica. Mientras esto ocurre, los ramilletes se colocan en 2 charolas junto a 2 largos carrizos para sahumarlos. Se bendicen con el signo de la cruz, luego dan giros en el centro de las siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y 2 en sentido contrario, de oriente a poniente y al revés, como en el recorrido solar. Los carrizos también se van a sahumar por abajo y por arriba. Durante toda la velación, la sahumadora vigila que el carbón se mantenga encendido, le pone ocote y lo mueve para quemar el copal. Mientras, la Malinche arma un ramo
con hierbas aromáticas que junto con el sahumador orienta a los 4 rumbos, comenzando por el altar. Al final, se le hace una limpia con ramo aromático al capitán de la danza. Después, don Alberto invita a unos compadritos a adornar el bastón. 2 parejas integradas por muchachos y, y muchachas se sientan en el piso. Enseguida los amarran con un hilo sahumado previamente, que mantienen tenso con los dientes. Los bastones unidos en forma de V se depositan después en la llamada cruz hollín en el atrio de la parroquia de Santiago Zapotitlán. En la velación de una malinche limpia el oratorio con el sahumador y saluda con los brazos, como quien se prepara para un clavado en el agua. Luego, manteniéndolos hacia arriba, los cruza, formando una X. Cuando los danzantes terminan de afinar sus mandolinas, algunas de concha y otras de madera, todo el mundo se sienta en sillas frente a frente y a los lados del altar y comienzan a entonar melodías y cantos con conchas o mandolinas, sonajas. La ceremonia de velación despierta la atención de los jóvenes mexicaneros o chimaleros, como los designan los danzantes de la tradición conchera, quienes estaban a mi lado. Como ellos bailan en el Zócalo de la Ciudad de México, no conocían la tradición, también llevaron una grabadora. A quienes danzan en el Zócalo, los danzantes aztecas les dicen chimaleros. ¿Por qué razón? Porque el chimal es el escudo, y en el Zócalo usan el escudo para pedir limosna. Entonces así se distinguen los danzantes tradicionales aztecas del crecido movimiento de mexicaneros en la Ciudad de México, quienes ya no tocan mandolinas. El capitán mayor de conquista, Agustín Jiménez Gómez, quien enciende el fuego nuevo en el pueblo, en una enorme pirámide de perfil de acero que se desarma y desarma todos los años, recuerda que durante 35 años celebró con sus danzantes el encendido del fuego nuevo en el Cerro de la Estrella o en el Huixachtepetl del pueblo de Iztapalapa. Pero como llegaban artistas de la televisión, las autoridades delegacionales no les daban el lugar a los danzantes y los metían de relleno. Por eso es que trasladaron a Zapotitlán el encendido del fuego nuevo. Si alguno de ustedes quiere participar en el encendido del fuego nuevo del año próximo, es muy fácil de llegar a Zapotitlán. Está en la estación del metro Zapotitlán. Caminan una cuadra rumbo a la iglesia y parece que pasarán de la ciudad a un pueblo rural. Y ahí es donde se celebra un fastuoso encendido de el fuego nuevo con miles de personas y con castillos que se dice son los más altos en la Cuenca de México. La danza Tonantzin, Madre Mía de Guadalupe, del capitán Agustín Jiménez, un jubilado de Teléfonos de México y capitán general de danzas tradicionales del Zapotitlán y de la Ciudad de México, la conforman vecinos de Zapotitlán. La danza fue fundada por mi padre, Juan Jiménez Castañeda, dice Agustín. El año que entra vamos a cumplir un siglo, pero esto me lo decía hace unos 10 años, porque se ha ido dejando como herencia de generación en generación. Yo traía esa herencia cultural desde los tiempos de los aztecas. Se ha transmitido de padres a hijos. En el pueblo hay 3 danzas derivadas del mismo jefe. Don Juan Jiménez ya bailaba a los 10 años antes de ser reconocido en 1901. En el oratorio de Chalma, los grupos le otorgaron la jerarquía más alta de toda la República, pero falleció en 1958.
En el cuartel general o adoratorio, donde el capitán tiene su virgen o santito, se celebra un prolongado ritual de velación. Durante toda la noche se cantan alabanzas a la Virgen de Guadalupe o al santo venerado. Asisten los capitanes de las danzas con mucho respeto y manteniendo las jerarquías, y se les llama compadritos. Ellos contestan siempre en coro y alzando la mano hacia el cielo. Él es Dios, ratificando su conformidad. El capitán Agustín relata que a veces se entregan obsequios simbólicos como sal o agua, que son considerados elementos sagrados, o una pequeña fruta, o atole, que es el maíz, el alimento. En la velación, dice Agustín, adoramos a nuestro Señor, el Cristo de las misericordias, se le venera, se le adora, se le viste una cruz que le llaman formas. Pasamos toda la noche cantando. Respetamos a todas las deidades, nuestros dioses antepasados. También hacemos la creencia a Dios nuestro Señor, si la velación es para un dios azteca. Cantamos himnos a nuestra raza. Si es a una imagen, cantamos alabanzas. Pues eso es lo que yo tendría que comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues comenzamos con la ronda de discusión, las participaciones. Pueden alzar su mano si tienen alguna participación para irlos poniendo. Sí, Miguel Ángel. Hola, mi pregunta para Mario Ortega. Primero felicitarlo porque es una ponencia de grupo que tiene bastante nivel. Y bueno, preguntarle en concreto si no hay conflicto a veces entre los grupos, por la parte de la competencia, de la parte de los espacios, por la parte de la simbología. He estudiado quizá algunas partes en la zona, en la parte de Milpaltas, en la Tecamérica, donde también hay grupos de tradición y muchas veces yo he visto que están equidistantes o pelean por la parte de los espacios o lo que es realmente simbólico de la tradición. Entonces, sí sabemos que la parte de su delimitación geográfica es Zapotitlán, pero no hay que olvidar que muchas veces estos grupos a veces migran pues a danzar a lo que vendría siendo los remos, allá en Tlanepantla, a la parte de la Mecameca, al mismo Mixquic. Y yo he visto que a veces sí compiten y que hay en cierto sentido a veces envidias y en cierto sentido como la parte de siempre la tendencia a tener lo original o lo que realmente vendría siendo la voz de saber que esto es, como digo que tengo mi tradición, esta es la parte original o lo que debe ser lo enmarcado en lo correcto. Entonces, ese sería el sentido de la pregunta, señor Mario. Sí, cómo no. Efectivamente, hay una rivalidad por el prestigio. En los pueblos originarios de la Cuenca de México hay un anhelo de reciprocidad, y cuando uno ofrece una fiesta o alguna actividad tradicional al pueblo, espera que el pueblo sea recíproco, otorgando prestigio a quien toma los cargos. Sí, entonces sí hay una disputa por la reciprocidad que podría interpretarse como una forma de envidia. Sin embargo, no es una envidia disyuntiva, no es una envidia que separe, sino es una envidia conjuntiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la rivalidad que se da por el prestigio entre las danzas hace que cada una se esmere en tener la mejor presentación. El resultado entonces de la competencia por el prestigio es que la celebración mejora día tras día. Muchas gracias, doctor. De nada.
Y bueno, seguimos con Lila Constantino, me parece que fue después de Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. A mí me parece sorprendente que aún se sigan conservando este tipo de tradiciones, ya que, bueno, en sí porque le toman tanta importancia, no como ahorita las nuevas costumbres nomás las hacen porque ya pues ya es como que lo que sus papás le dicen y pues así. Y mi pregunta es, ¿usted cree que en el futuro sigan implementando esa cultura, esa tradición o vaya cambiando como todo en este mundo? Sí, efectivamente, esta es la danza que se ha ido heredando de familia en familia. Es la verdaderamente tradicional. De hecho, la danza comenzó en San Gregorio Atlapulco, no en Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Esto lo relata muy bien en su libro la etnóloga Anáhuac González, que también es una heredera por eh, familias de la tradición. Sin embargo, el capitán Agustín siempre recibe con los brazos abiertos a los muchachos chimaleros de el Zócalo, porque cree que con todo y que no reproducen la tradición tal y como se debe, él dice que van a ir aprendiendo con el tiempo y él se dedica a enseñarles y entonces les da la bienvenida. Y esto ocurre Es como amor a porque su cultura, ¿no? así es como amor, pero lo que pasa es que la cultura en los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, en Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, es muy intensa porque es una forma de vida y que ellos han aprendido a mantener su cosmovisión originaria, aunque en todo momento están chocando con la mancha urbana de la Ciudad de México. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con Eduardo Liz López. Y gracias. Gracias, Mario. Es muy interesante tu exposición. Me interesa en doble sentido. Por un lado, porque en el caso en mi caso, yo trabajo con bueno, ya se logró la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial del Mezcal de Campanilla en San Luis Potosí, y uno de los elementos vinculados, esto está en Mezquitic de Carmona, en San Luis Potosí. Ellos tienen danza de matlachines y realmente cuando hacen la danza, evidentemente la riegan con su mezcal, ¿no? Todos los muchachos que están manteniendo la tradición de la producción de mezcal a la hora que se están muriendo sus abuelos y que les llevaron esta tradición de producción de mezcal, son esos jóvenes, los bailadores, los que también están llevando adelante la producción del mezcal con la tradición más antigua. Entonces, un poco la pregunta es, estos danzantes sí son portadores de otro tipo de patrimonios que, en este caso de Xochimilco, y también los conozco bastante, y no sé si nos puedes conectar con con otro tipo de actividades que hacen ellos patrimoniales en Xochimilco. Gracias. ¿Cómo no? Claro, efectivamente, bueno, de entrada, el darle de beber a la tierra el mezcal antes de brindar es una práctica que se sigue llevando todavía en la cuenca de la Ciudad de México, como por ejemplo en el pueblo de el Peñón de los Baños. En la actualidad, antes de beber, se sirve una copita y esta copita se tira en el suelo para compartir con la madre tierra. Por el otro lado, sí, la danza de Zapotitlán es una danza de mucha tradición que está mezclada
con otros aspectos de la cosmovisión mesoamericana. Ustedes pueden ir a Zapotitlán el día 1 y el día 2 de noviembre y van a encontrar enormes altares de muertos. Y un detalle interesante es que no encienden velitas por encender velitas, sino que lo que encienden son ceras, y es una cera para cada muerto que tiene nombre y apellido, y además la manera en que se ordenan en el altar respeta la genealogía, y las viejitas las viejitas por la noche se ponen a encender las velas y van platicando con cada uno de sus difuntos, y no solo se le ponen a todos los familiares, sino que si la viejita se casó con un viudo, le ponen cera hasta a la primera esposa eh, de su propio esposo. Pero no solo esto, las tradiciones están totalmente vivas, pero aquí un detalle interesantísimo. Santiago Zapotitlán es un pueblo de telefonistas, porque cuando llegó Telmex, llegaron los teléfonos a México, la gente no quería cavar zanjas para los cables porque se inundaban, y entonces a un ingeniero sueco se le ocurrió llevar chinamperos, y eso funcionó muy bien. Actualmente entonces es un pueblo de telefonistas, y eso quiere decir que tienen altos salarios, y como tienen altos salarios, tienen altos niveles de educación. Y entonces resulta que el que usted ve danzando con guarache puede ser un doctor en electrónica. Qué bien, gracias. Muchas gracias. Seguimos con Florentino Santiago, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Mario, mira, lo que pasa es que en lo que estaban organizando no pude entrar en el inicio, entonces me quedé con la idea de que es una danza. Comentabas que tenías un diálogo con una persona y que estaban cumpliendo un siglo. No sé si me pudieras poner en contexto. Sí, mira, la etnóloga Anagua González, que por cierto es la que dijo el discurso el Día de la Resistencia en el evento en el Zócalo, porque habla náhuatl, ella registra que una parte de la danza de San Gregorio se va a Santiago Zapotitlán, que es la rama de la familia Jiménez. Y entonces el fundador de este linaje comenzó hace yo creo que ya son como 111 años, pero ahorita no quisiera dar el dato aritmético, eso lo tengo por escrito, pero es una danza ya centenaria, y que se ha preocupado por ser lo más fiel a la tradición. Sin embargo, los cambios están siempre presentes. Por ejemplo, la vestimenta que utilizaban hace 100 años no es la misma que se utiliza ahora. La presencia de elementos, entre comillas, aztecas, es ya moderna, y cuando yo les pregunto de dónde sacaron los símbolos que traen, me sacan los libros lujosos que publican los arqueólogos, los antropólogos. Entonces están influenciados, pero lo importante aquí es que esta es una danza viva. ¿Y cómo sé que es una danza viva? Porque siempre que hay procesión, van los estandartes, van los capitanes, van las malinches y van los niñitos, y los niñitos son precisamente la garantía de que ellos desde chiquitos van a mamar la tradición. Entonces es una tradición plenamente viva, y además por los ingresos urbanos, Zapotitlán no es un humilde pueblo de indígena, no, es un pueblo originario
de gente que tiene ingresos muy altos, pues algunos son jefes o ingenieros en Teléfonos de México. Entonces, todos esos recursos los utilizan para fortalecer la tradición. Sobre todo los jóvenes ahora abren páginas en redes sociales para difundir sus tradiciones o hacen sesiones Zoom. Y ahorita tienen un concurso para quien ponga el altar de muertos más fiel a la tradición. También hornean en casa el pan de muerto. Ok, no, pues sí, está excelente porque sí, tener un centenar de tiempo y que se siga manteniendo. Entonces, digamos que al menos no está en riesgo, ¿no? Y al contrario, se está extendiendo esa danza. Nada más para terminar sería, ¿qué propósito busca esa danza? Porque, por ejemplo, donde yo estoy, también tenemos una danza y es para el cultivo. Bueno, sí, aquí también originalmente las fiestas en Santiago Zapotitlán estaban asociadas con el ciclo del maíz, pero pues ya Zapotitlán se urbanizó completamente. Ya parecería un milagro que se mantenga la tradición, pero esto ocurre porque todavía en 1940 se hablaba náhuatl. Yo todavía a fines de siglo pasado, por ahí por 1999, pude entrevistar a las últimas hablantes de náhuatl. Pero aquí el elemento importante son los ingresos. Teniendo los ingresos de una empresa transnacional como Teléfonos de México, eso les ha permitido defender y proteger sus tradiciones. Excelente, gracias. Gracias. Seguimos con una participación más y después con una pregunta aquí en el chat. La participación es de Héctor Leonel Bernabé. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por lo que acabo de escuchar, usted hizo sus investigaciones hace tiempo, ¿no? Está diciendo que la modernización ha afectado lo que es la lengua indígena o la lengua originaria, mejor reconocida, y que usted entrevistó a los últimos hablantes. Respecto al tema de la danza azteca Tonatzin de Santiago Zapotitlán, yo quisiera hacerle una pregunta, que si durante su registro etnográfico usted encontró algún ídolo o alguna deidad a la que se podría adorar en esta danza. Muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, lo que pasa es que en Santiago Zapotitlán hay una forma de culto que se llama la religiosidad popular, que es un champurrado de las creencias católicas con la cosmovisión mesoamericana. Entonces, con las últimas viejitas hablantes de náhuatl que yo pude charlar, ellas no se referían a nuestra madre Santa María de Guadalupe de esa manera, sino le llamaban Nuestra Señora Tonatzin. Entonces, simplemente el nombre de la danza, que es Tonatzin, queda muy clarito que ellos dedican su culto a nuestra madre Tonatzin Guadalupe. Y bueno, cuando hablamos de modernización, la modernización que ellos sufrieron, esa ocurrió en 1940, cuando llegaron los programas de castellanización al pueblo, que por cierto, en Zapotitlán la primera escuela la quemaron y por eso le decían Escuela Calco, porque era la escuela quemada, porque no querían que enseñaran español. Sin embargo, cuando comenzaron a trabajar ellos en Teléfonos de México y la gente se burlaba porque hablaban en náhuatl, fue cuando los viejitos decidieron que a los niñitos ya no se les iba a enseñar náhuatl. Y todavía una de las viejitas, cuando iba entrando su esposo, me dijo, mire, ese señor fue el que tuvo la culpa. Él me dijo que yo ya no le debíamos enseñar náhuatl a los niños. Pero lo que era de esperarse
cuando ya Santiago Zapotitlán está totalmente urbanizado, ustedes llegan en metro, se bajan en la estación Zapotitlán, caminan a una cuadra y ya están en la parroquia. Y lo que era de esperarse es que se urbanizaran y que se occidentalizaran. Y sí, son ingenieros en telecomunicaciones, pero a pesar de eso, llegan en su camionetita de Teléfonos de México, le abren la puerta de lo que era el establo, la guardan ahí, se quitan las botas dieléctricas, se ponen sus guaraches y se van a ensayar la danza. Pero esto no es un grupito, sino que esta es la manera de vida de la comunidad. ¿Y el que da ponencia es Ah, perfecto, muchas gracias. Tres. Gracias. Ya no nos alcanzó el tiempo para contestar la pregunta del chat. Continuaríamos ahora sí con la ponencia de la compañera Maura Vázquez, por favor. Gracias. ¿Me pueden avisar si se alcanza a ver la presentación? Sí, sí se ve. De acuerdo. Voy a empezar a presentarles el trabajo. Hueventones Migrantes, la danza mazateca de los muertos en la Ciudad de México. Esto deviene de mis investigaciones en la Sierra Negra, poblana, en una comunidad mazateca, y que se ha extendido a otras regiones de la Mazateca oaxaqueña, así como con los migrantes que habitan aquí en la ciudad. Pues bien, a finales de los años 70 del siglo pasado hubo un incremento en los procesos migratorios entre las poblaciones indígenas del país, debido a la crisis en el campo ocasionada por los proyectos de modernización implementados por el Estado mexicano. Grandes cantidades de mazatecos han salido de sus comunidades de origen en la Sierra Mazateca y llegado a las ciudades en búsqueda de oportunidades laborales y económicas. De forma temporal o permanente, se han establecido en diferentes partes de la Ciudad de México y zona metropolitana. Se sabe que algunos barrios en Ciudad Neza, Texcoco, Olivar del Conde, Xochimilco y Milpa Alta son conformados por mazatecos provenientes no solo de Oaxaca, sino también de Puebla y Veracruz, donde la cultura mazateca se encuentra asentada. En estos barrios se han generado nuevas redes de apoyo, principalmente económica, a través de invitar a los paisanos a trabajar en los negocios y comercios que algunos mazatecos han establecido, o a través del consumo de productos que se llegan a traer del pueblo y que no es fácil conseguir en la ciudad. Estas relaciones son afianzadas a través del compadrazgo y el apadrinamiento, de la misma forma en la que se hace en la Sierra Mazateca. Los mazatecos en la ciudad mantienen lazos y contacto con sus lugares de origen, ya sea visitando al resto de la familia que se queda en la sierra o cumpliendo con compromisos sociales o del ciclo festivo anual. Una de las celebraciones más importantes, si no es que la más importante, es la de Todos Santos, o Xile Quena, la fiesta de nuestros muertos, según el Mazateco del Norte. Una mujer mazateca, cuyos padres migraron a la Ciudad de México junto con ella y sus hermanos, recalca que la festividad de los muertos es la relación de nuestra historia a través de canciones y costumbres, en donde se reproducen nuestros mitos, leyendas que se cuentan desde nuestro propio idioma. Así, el vínculo se mantiene no solo con el pueblo, sino con los que ya partieron. Como ella misma dice, nuestros muertos tienen rostro, no es cualquier muerto como en el imaginario. Se trata de mi abuela, mi tío, mi hermana, mi primo. Para nosotros ellos son los intermediarios con lo sagrado, lo que va a permitir que la tierra sea bondadosa con nosotros. Y no solo con la tierra, también el trabajo en la ciudad. A ellos se acude en búsqueda de luz para tomar alguna decisión y también para rememorar o pensar qué consejo darían si se les consultara sobre la resolución de algún conflicto. Fredo Martínez, originario de Santa María Chilchotla y residente de la Ciudad de México desde la década de 1970, menciona que cada año había que ir al pueblo. Las fechas no coinciden con ninguna vacación que se programe en la ciudad. Pero para los mazatecos estas fechas son tan importantes que se hace una especie de vacación,
en la que se dedica completamente a conmemorar a nuestros antepasados, a nuestros muertos. Como no coincide el calendario mazateco con el del trabajo y la escuela en la ciudad, es difícil ir cada año al pueblo. Así que se procura poner un altar en casa, siguiendo la tradición de los abuelos. Pero lo que hacía falta eran las noches de Huehuentón, y en un momento les contaré de qué se trata esto. Cuando llega el 27 de octubre a la Sierra Mazateca, hombres y mujeres acuden a los panteones para iniciar una de las fiestas más importantes de la región, Todos Santos, que rinde culto a los muertos. Además de que hay rezos, copal y veladoras, las sepulturas viejas y recientes son adornadas de flores. Mientras tanto, los músicos comienzan a tocar para convocar al pueblo, pero principalmente a los danzantes de las noches de muertos. Ellos son la gente del ombligo de la tierra, los Chashu'o, los Chajma o los Chonijmo, como son nombrados según las diferentes variantes de la lengua mazateca. Huehuentones es la palabra más extendida por los pueblos mazatecos y que viene del náhuatl huehue, la cual alude a los viejos. Hombres en su gran mayoría, aunque las mujeres se han integrado a esta parte de la celebración a lo largo del tiempo y en mayor medida recientemente, de todas las edades transforman su apariencia con diversos materiales para quedar en el anonimato y encarnar a sus muertos. Para hacer su visita, los muertos se forman de grandes telas, camisas, chamarras, abrigos, mantas, pantalones y calzones. En donde estaban sus rostros aparecen máscaras, que antes eran de la madera de los árboles o de las pieles de los animales. Ahora las ocupan los plásticos y cartones. ¿Quién sabe si por el peso de sus ropas o porque así es como pasan por el mundo en esas fechas, su andar es siempre tambaleante? No es entonces que caminen, los muertos bailan. Con las sombras que comienzan a desplazar la luz del día, se acercan las figuras deformadas de los muertos que bailan. Las formas humanas ya no se distinguen y en su lugar aparecen ropas holgadas, bultos, máscaras y cualquier material que oculte la identidad de quien porta esta nueva imagen. Con la mínima o nula iluminación de la vía pública en la sierra, solo es posible ver en los caminos las siluetas tenebrosas de los grupos de huehuentones que se comunican a través de rugidos, silbidos y chasquidos de lengua. Las palabras ya no forman parte de sus prácticas. Animados por la euforia festiva y por un poco de aguardiente o tepache, estos personajes recorren el pueblo con movimientos erráticos, al ritmo de la música para ir de casa en casa a bailar. Paradas en las que se les convidará a danzantes y observadores pan, atole, fruta, refresco o alcohol, según las posibilidades de cada familia que los recibe. Es común que se intercambien grupos de huehuentones y danzantes con otros poblados, ya sea del mismo municipio o de municipios vecinos, o incluso entre los 3 estados que conforman la Mazateca. La celebración también se caracteriza por una serie de prácticas destinadas a recibir a los antiguos y familiares fallecidos, como la colocación y bendición de los altares en los hogares, la limpieza y adorno de las tumbas, los rezos en el panteón y lectura de los responsos. Además, del 1 al 2 de noviembre, en las cocinas mazatecas se reúnen las mujeres para preparar mole y tamales agrios y de frijol. Esta actividad se programa de tal manera que se produce una manovuelta en las redes de apoyo de abuelas, madres, hijas, comadres, vecinas y amigas, para que un día los alimentos estén listos en unos hogares y el siguiente día en otros. La comida es compartida con familiares y amigos en un recorrido gastronómico llamado Atishi'u, tapar ombligo, en el cual hay que asistir a las cocinas a las que se fue invitado para convidar alimentos y charlas. Desde el 27 de octubre y hasta el 4 de noviembre, en algunos lugares se puede extender hasta el 5 o 6 de noviembre. A partir de que oscurece se pueden escuchar el sonido del tambor, el violín, la guitarra, la vihuela, el güiro y los cantos en mazateco para llamar a los muertos. Según la voz experimentada de Don Fredo, las canciones de huehuentones que compongo y que se compone en los grupos hablan temas sobre los que partieron, pláticas como si ellos estuvieran aquí, qué hicieron en vida, se habla sobre qué hay del otro lado, que ellos nos cuenten sobre lo que ven y lo que pasa en donde están. Se dan consejos, deseos para el que parte, se habla sobre el cielo y el castigo.
Se encuentran en las ciudades procuran retornar a su hogar de origen para estas fechas. Aquellos que no pueden volver para la celebración buscan la manera de mantener el vínculo con su tierra, con sus muertos, ya sea colocando su altar, pronunciando un rezo u oración para sus muertos, o como Don Fredo, que confecciona máscaras para personificar a sus muertos y trata de continuar componiendo música que se difundirá por la ciudad y que más tarde llegará a la sierra. Sobre su experiencia dice: mi papá fue jefe de huehuentones, quien me lo pasó y a mis hermanos. Pasa a las generaciones. Ahora, estando en la ciudad, me dedico a componer canciones con las enseñanzas de mi padre. Estas canciones quiero grabarlas con otros músicos de mi tierra. El problema es que las migraciones son dispersas y no hay tantos músicos cerca y con tiempo libre para montar, ensayar y grabar. Tengo que convocar a cada rato para ver quiénes se animan, pero la dispersión hace que se pierda la tradición o que ya no se siga tanto en la ciudad. Hay muchos barrios en Hola, hola. Ya te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Disculpen. A ver, les comparto la experiencia de Don Fredo, quien se dedica a componer música y a confeccionar sus máscaras para el Día de Muertos. El problema es que las migraciones son dispersas y no hay tantos músicos cerca y con tiempo libre para montar, ensayar y grabar. Tengo que convocar a cada rato para ver quiénes se animan, pero la dispersión hace que se pierda la tradición o que ya no se siga tanto en la ciudad. Hay muchos barrios en México en donde hay asentamientos de paisanos. Luego llamaba a los que saben tocar algún instrumento y se reunían para componer, ensayar, grabar. Esas canciones hablan sobre la difícil situación en el pueblo y lo difícil que es la vida en la ciudad, encontrar trabajo y oportunidades para vivir mejor. Es por ello que días antes de Todos Santos, desde 2016 y de manera consecutiva, en una de las alcaldías con gran concentración de población migrante mazateca, Xochimilco, se ha llevado a cabo el encuentro de huehuentones. Se convoca a grupos de música y danzantes para compartir con propios y ajenos la música, la lengua y el baile, así como comida y aguardiente. Este evento ha cobrado fuerza año con año, atrayendo no solo a la comunidad mazateca residente de la ciudad, sino también de la zona metropolitana, de ciudades cercanas e incluso de la Sierra Negra, de la Sierra Mazateca, perdón, llegando a extender las fechas de la celebración. Para el 2019, por motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y por inquietud de generar y fortalecer vínculos, los mazatecos citadinos sumaron esfuerzos individuales, familiares, vecinales y colectivos para acercar a sus coterráneos su historia y su celebración. De esta manera se realizaron otros 3 encuentros de huehuentones en diferentes puntos de la ciudad, haciendo un preámbulo para la celebración en la sierra y dando oportunidad de compartir con los mazatecos que no pueden retornar para conmemorar a sus muertos. Estas actividades han sido respaldadas por personajes importantes dentro del pueblo mazateco, como los adultos que llevan consigo los saberes y consejos de los ancestros, maestros, músicos, artistas plásticos y poetas. Los jóvenes hijos de mazatecos migrantes se han vuelto una parte activa en la organización y promoción de los encuentros de huehuentones, llevados a cabo en la ciudad, conformando colectivos que tienen por objetivo reivindicar y difundir las prácticas culturales, así como el uso de la lengua materna entre la población indígena residente de la urbe. De esta forma se busca visibilizar a este sector de la población, posicionarse e incluso manifestarse por la exigencia de sus derechos como migrantes. El plan era que las noches de muertos se realizaran en los barrios mazatecos de la ciudad y zona metropolitana, sin importar de qué municipio provengan,
Los vecinos, aquellos que no pudieran acudir a los pueblos de origen, querían rememorar a sus muertos intercambiando música y letras de las diferentes variantes que hablan. Ver la creatividad de sus atuendos y la capacidad de cada danzante para personificar a los ancestros. Esto ya se había iniciado en Ciudad Neza, pero quería llevarse a cada rincón citadino donde estuvieran los mazatecos. Sin embargo, con la llegada de la pandemia todo se detuvo. A falta de poder tomar los espacios públicos y colectivos, las redes sociales virtuales explotaron. Se viralizó Suile Kena, con fotografías de los altares y de las creativas transformaciones de los cuerpos para encarnar a los muertos, videos y audios de grupos de hueventones que querían compartir su música, algunas imágenes de las pequeñas celebraciones nocturnas que se realizaron en los pueblos de la sierra. Después de haberse detenido las actividades culturales y públicas por todo el país y especialmente en la Ciudad de México, el ritual a los muertos no se puede aplazar más. Los hueventones migrantes quieren salir a bailar nuevamente y comienzan a alistarse en diferentes puntos de la ciudad encuentros de muertos danzantes, con la finalidad de convidar música, pasos, comida y fiesta. Incluso se busca reactivar la venta de algunos productos que la crisis pandémica dejó en los estantes de los comerciantes mazatecos y tal vez retomar esa iniciativa de traer a la ciudad las noches de los muertos que bailan. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de participaciones. Pueden alzar la manita. Ok, me parece que es primero Florentino. Por favor. Hola nuevamente. Sí, es una, bueno, lo que me sorprendió de toda la presentación es que esta población se hizo presente en la ciudad como una manera de manifestarse. ¿Ese es el mensaje? Creo que no ¿Con los tiene audio. vecinos? A ver, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Primero inició como una forma de compartir con los vecinos la fiesta de muertos, la danza, y al ser muy vistosa, pues empezó a crecer en Xochimilco principalmente, y ya hubo eventos muy grandes por 5 años a partir del 2016. Y después esta forma de manifestación cultural se ha utilizado para algunas formas de protesta. Por ejemplo, un pintor mazateco llamado Filogonio Calixto estuvo siendo acosado por una vecina, molestado, incluso llegando a la violencia, y los grupos y colectivos mazatecos se unieron a este artista plástico y se hicieron eventos culturales con la danza de los muertos, pues para visibilizar que no era el único mazateco en ese poblado, ¿no? Entonces utilizaron esta manifestación para hacerse presente y exigir los derechos de esta persona. Ok, entonces digamos que es una expresión urbana, pero vinculada a lo que sería la cultura, y no al revés. Más bien proviene de la cultura mazateca, viene desde la sierra y fue retomada por los migrantes mazatecos. Y ahora tiene otras formas de verse el ritual, en la que incluye la protesta política y social. Ok. Gracias. 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 Entonces seguimos, perdón, con Héctor Leonel Bernabé, por favor. Sí, muy buenas tardes. Me parece una buena investigación por parte tuya. Eso quiere decir que todavía ese pueblo mazateco o ese pueblo originario
todavía tiene aún esas costumbres ancestrales que se vienen viviendo a lo largo de los siglos, ¿no? Por medio de, y que la modernidad para ti, la modernidad ha cambiado el pensamiento o la ideología que ellos, prehispánica, que ellos preservan para ti. Raíces tan lejanas como Perdón, prehispánica. no te escuchamos al principio. Ok, no he rastreado esta práctica desde raíces tan lejanas como prehispánica, pero los abuelos sí me mencionan que a lo largo del tiempo han notado muchos cambios, sobre todo con la migración y la introducción de tecnologías y de otras formas de pensamiento a los pueblos mazatecos. Entonces, uno de los cambios más importantes me parece que es el que las mujeres ahora forman parte de esta manifestación del ritual. Antes no estaba permitido porque al ser de noche y al haber alcohol durante los recorridos, pues es peligroso para ellas. Pero ahora se ha logrado hacer cuadrillas de familiares para cuidar a las primas, a las hermanas y que ellas forman parte del ritual. También me menciona Fredo Martínez, que es a quien cité para presentar este trabajo, que antes en algunos poblados ya no se bailaba y ya no había música, pero se seguía haciendo lo de los altares y compartir la comida con los vecinos y con los familiares, y que una vez que los migrantes aquí conocieron o reconocieron esta otra forma de manifestación del ritual de muertos, el baile y la música, pues aquí formaron sus cuadrillas y sus grupos de música, y una vez regresando al pueblo, pues reintroducieron otra vez la práctica de los huehuentones. Entonces, tiene sus ires y venires esta forma de modernización del ritual. Entonces eso quiere decir que se está revitalizando todavía, ¿no? Así es, Que se y está... los jóvenes están siendo una parte bien importante para que se lleve a cabo esta práctica, esta revitalización. bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por su participación. Creo que, bueno, son las únicas ponencias que vamos a tener hoy. Son los únicos dos ponentes que se presentaron. Les agradezco muchísimo su paciencia por todas las fallas técnicas que tuvimos. Por último, solamente les pediría que prendan sus cámaras para tomar una captura de pantalla, por favor. Permítanme, voy a tomar otra captura para que ahora sí salgan todos. Ahora sí, gracias. Solo les comento que las constancias de participación y asistencia se enviarán por su correo, y comentarles que esta grabación se va a subir al canal de YouTube para que estén pendientes, y pues sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, Adiós buena a tarde. todos. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Buen Buen día. día, Sigan disfrutando excelente del Congreso. participación. Gracias. ¿El aceite qué precio tiene? 38. ¿Esta? 40. Pero el cabello me dijo, ¿verdad?
Ok.